Bien, buenos días. El día de hoy vamos a resolver otro problema de suma de vectores por el método de las componentes. Para ello tenemos este plano cartesiano donde hemos ubicado tres vectores. El primero con una fuerza de 190 newtons, el segundo con una fuerza de 270 newtons y el tercero con una fuerza de 40 newtons aplicado sobre un punto concreto. Para ello nosotros necesitamos resolverlo con el primer paso, que me indica que es calcular las componentes rectangulares de cada uno de los vectores. Para eso hemos ubicado el vector 1, que es la fuerza 1, el vector 2, que es la fuerza 2, el vector 3, que es la fuerza 3, lo ubicamos en esta columna. En la segunda columna vamos a ubicar los ángulos. En este caso, para la fuerza número 1 le corresponde a partir del eje de las X positivo un ángulo de 180 más 20, sería 200 grados. Para el segundo vector o la segunda fuerza sería, a partir del eje de las X serían 330 grados. Para la fuerza 3 sería un ángulo de 20 grados. Muy bien, ya tenemos en ese caso cada uno de los ángulos para cada uno de los vectores. Después hay que calcular las componentes en X y en Y de cada uno de los vectores. ¿De dónde salen estas fórmulas? Bueno, pues salen de formar cada vector como si fuera un triángulo, no como si fuera, como es un triángulo rectángulo. Entonces, esta sería la fuerza 3 en X y esta sería la fuerza 3, perdón, al revés. Esta sería la fuerza 3 en Y y esta sería la fuerza 3 en X. Entonces, si nosotros nos damos cuenta con respecto a este ángulo, este es el cateto opuesto, que es el cateto adyacente, que se refiere al coseno, y este es el cateto opuesto, que se refiere a la función seno. Entonces, de ahí sale cada una de estas formas. Vamos a ver. ¿Cómo le hacemos entonces? Sería multiplicar 190 por coseno de 200, lo hacemos en la calculadora y nos da un valor de menos 178.54 newtons. Luego, 270 por coseno de 330 nos da un valor de 233.83 newtons. Para el tercer vector sería 40 newtons por coseno de 20 grados y nos da un valor de 37.59 newtons. Esas serían componentes rectangulares en X. Ahora, las componentes rectangulares en Y sería 190 por seno de 200, nos da un valor de menos 64.98 newtons. Para 270 seno de 330 nos da menos 135 newtons. Luego, para 40 seno de 20 sería 13.68 newtons. Aquí es pertinente aclarar que estamos redondeando a dos decimales, salvo que quede entero. Si hacemos la suma de los vectores en X, que es lo que indica esta letra, suma de vectores en X, su resultado sería 92.88 newtons. Ahora la suma de vectores en Y sería de menos 186.30 newtons. De esa manera hemos calculado el primer paso, las componentes rectangulares. El segundo paso sería, paso 2,
calcular la magnitud del vector resultante. Para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que es esta ecuación: suma de vectores en x al cuadrado más suma de vectores en y al cuadrado, y sustituimos sus valores. En x, 92.88 newtons al cuadrado menos 186.30 newtons al cuadrado. Hacemos esta operación y como este está al cuadrado nos debe quedar positivo. Este siendo positivo se va a quedar positivo. Y nos quedaría el valor de 208.17 newtons. Entonces ya con esto tenemos lo que conocemos como la magnitud. Por último, vamos a calcular la dirección y sentido. Paso 3. Calcular la dirección y sentido del vector resultante. Para ello vamos a usar como herramienta el plano cartesiano. Vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Sería así. Si quedara en el primer cuadrante, la formulita sería utilizando esta. En el segundo sería a 180, le sumamos el ángulo que vamos a determinar. En el tercer cuadrante sería a 180, también le sumamos ese angulito, y si fuera en el cuarto cuadrante sería a 360, también le vamos a sumar ese angulito. ¿De dónde vamos a determinar eso? Bueno, este ángulo lo vamos a determinar a partir de la tangente inversa de la suma de vectores en y entre la suma de vectores en x. El ángulo sería tangente inversa de y menos 186.30 newtons entre 92.88 newtons. Este ángulo me da un resultado de menos 63.50 grados. Se eliminan los newtons. Bien, una vez que ya tenemos eso, vamos a ubicar en qué cuadrante nos va a quedar el ángulo del vector resultante. En este caso, la suma de vectores en y nos dio negativo. Eso significa que eso va hacia abajo, porque es negativa. Suma de vectores en x nos dio positiva, quiere decir que eso va para la derecha. Y entonces vamos a utilizar finalmente esta ecuación: 360 grados más este angulito. El ángulo resultante sería 360 grados más menos 63.50 grados. El ángulo resultante es igual a 296.5 grados. Y a esto es lo que conocemos como dirección y sentido. Y con eso terminamos el problema.